vamos a plantear una pregunta fascinante. ¿Cómo es posible que una fe, nacida en pleno desierto, llegara a construir uno de los imperios más grandes y sofisticados que el mundo ha visto? Porque en poco más de un siglo, literalmente, cambiaron el mapa. Bueno, pues vamos a desgranar juntos las claves de este ascenso que fue, meteórico. Esa es exactamente la pregunta que nos va a guiar. Vamos a ir paso a paso desentrañando las claves de una expansión tan increíble, ¿no? Desde unos inicios muy humildes hasta llegar a una auténtica edad de oro. Y todo arranca con un hombre y una revelación. Es que para entender el imperio, primero hay que entender la fe. Es la base de todo lo que vino después. Bueno, pues vamos a situarnos. Estamos en la península arábiga, siglo VII. ¿Qué había allí? Pues un desierto inmenso, salpicado de ciudades oasis y tribus nómadas. Era un cruce de caminos para las caravanas, sí, pero poco más. Y es justo en este escenario donde va a surgir una fuerza que, de verdad, lo va a cambiar absolutamente todo. Y el punto de partida, claro, es Mahoma. Según nos cuenta la tradición, él recibe una revelación directa de un Dios único, Alá. Todo ese mensaje se recoge en su libro sagrado, el Corán, y da origen al Islam. Una palabra que, por cierto, significa literalmente sumisión a la voluntad de ese Dios. Claro que al principio sus ideas no gustaron a todo el mundo en la Meca. De hecho, la cosa se puso tan fea que tuvo que huir a la ciudad de Medina en el año 622. Y ojo, porque este momento, que se conoce como la Égira, no es una derrota, que va, es el punto de inflexión, tan importante que es el año 1 para el calendario musulmán. Ahí empieza todo, de verdad. Vale, y esta nueva fe se sostiene sobre 5 pilares, 5 preceptos muy claros que todo el mundo comparte. Primero, la profesión de fe, creer en un solo Dios. Segundo, rezar 5 veces al día mirando a la Meca. Tercero, la limosna, ayudar a quien lo necesita. Cuarto, ayunar durante el mes de Ramadán. Y quinto, peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida. Pero fijaos, esto es más que un conjunto de reglas. Esto lo que crea es una comunidad increíblemente unida, cohesionada con un objetivo común. Y eso es muy poderoso. Entonces, en el 632, Mahoma muere. Y justo ahí, lo que era una comunidad religiosa se convierte de repente en una fuerza política y militar imparable. Aquí es donde empieza la gran expansión. Agárrense, que vienen curvas. Esta consolidación del imperio no fue de un día para otro. La podemos dividir en 3 grandes fases, 3 califatos, cada uno con sus líderes, los califas, que eran la máxima autoridad política y religiosa. Y, como veremos, cada uno tuvo su propio estilo y dejó una marca muy diferente. La primera etapa es la del califato ortodoxo. Estos son, por así decirlo, los pioneros, los sucesores directos de Mahoma. Y lo que consiguieron es alucinante. Tenían un fervor, una unidad increíble. Y se toparon con 2 imperios gigantes, el bizantino y el persa, que estaban agotados de pelearse entre ellos. El resultado, una conquista rapidísima, casi un visto y no visto. Luego llegan los omeyas, y aquí cambian las reglas. El poder se hace hereditario, de padres a hijos, mueven la capital a Damasco, que era una decisión mucho más práctica para gobernar un territorio que ya era, inmenso. Esta es la época de la máxima expansión, los que de verdad construyen el imperio a lo grande, llevando las fronteras desde la India nada menos hasta la península ibérica. Y por último, el califato abasí. Esto es otra cosa. Aquí arranca la Edad de Oro. La capital se va a Bagdad, una ciudad nueva, espectacular, que se convierte en el centro intelectual del planeta. El objetivo ya no es conquistar más y más, sino desarrollar la cultura, la ciencia, la administración. Es el momento de máximo esplendor cultural, justo antes de que el imperio empiece a fragmentarse y finalmente sea conquistado por los turcos. Claro, conquistar está muy bien, pero ¿cómo se gobierna algo tan enorme y con gente tan distinta? La clave no era solo la fuerza militar, para nada. La clave fue una organización muy eficaz y una economía que funcionaba como un tiro. Pues mira, la estructura de poder era como una máquina perfectamente engrasada. Arriba del todo, el califa, el jefe supremo. Justo debajo, el visir, que vendría a ser como su primer ministro, el que movía todos los hilos de la administración. Luego, el imperio se dividía en provincias, llamadas coras, cada una con su gobernador, el valí. Y para la justicia, la figura del cadí, una jerarquía súper clara. Así se podía gobernar un territorio gigantesco. La base de la economía era la agricultura, sí, pero llevada a otro nivel. Fueron auténticos maestros de la ingeniería del agua. Con sus norias, sus acequias, consiguieron hacer fértiles zonas que eran superáridas. Y no solo eso, es que trajeron a Occidente cultivos que hoy nos parecen de lo más normal. El arroz, las naranjas, los limones, la caña de azúcar. Transformaron el paisaje y nuestra dieta para siempre. Y las ciudades eran un hervidero de talleres.
La artesanía que se producía allí tenía una fama legendaria. Hablamos de textiles de lujo, de alfombras increíbles, de cuero, de cerámica, de perfumes y de algo que lo cambió todo y que trajeron de China, el papel. Una auténtica revolución. Además, es que su situación en el mapa era un chollo y supieron aprovecharlo al máximo. Se convirtieron en el puente, en el gran intermediario del comercio mundial. Conectaban China y la India con Europa. Tenían una moneda fuerte y estable, el dinar, y las rutas eran seguras, así que las caravanas no paraban de mover especias, sedas, oro, de todo. La riqueza que generó esto fue sencillamente colosal. Y claro, con tanta riqueza, con tanto poder, ¿qué pasa? Pues que florece una cultura y un arte espectaculares, con una personalidad única, inconfundible. Vamos a sumergirnos ahora en ese lenguaje visual tan extraordinario que crearon. A ver, lo primero que choca de su arquitectura es el contraste. Por fuera, los edificios pueden parecer muy sencillos, sobrios, con materiales como el ladrillo o el yeso. Pero entras y es otro mundo. Una explosión de decoración, de color, de detalles que lo cubren absolutamente todo. Es un arte que está hecho para disfrutarlo por dentro. Su decoración se basa en 3 motivos principales. El primero es la lacería. Y esto es pura matemática hecha arte. Son patrones geométricos súper complejos que se van entrelazando, creando unos diseños que te hipnotizan, que parecen no tener fin. Es una forma de representar el orden del universo, el orden divino. El segundo elemento decorativo es el ataurique. Aquí la inspiración viene de la naturaleza, pero ojo, de una forma muy estilizada, muy abstracta. Son hojas, tallos, flores, todo transformado en composiciones elegantísimas que nos recuerdan a un jardín del paraíso. Y el tercer pilar de su decoración es la epigrafía, o sea, la escritura. Pensemos que en esta cultura la palabra de Dios, la palabra del Corán, es fundamental, así que la propia escritura se convierte en arte. Usan una caligrafía preciosa como la cúfica para escribir versículos del Corán en las paredes. No es solo decoración, es la palabra sagrada hecha belleza. Por supuesto, el edificio estrella, el corazón de la arquitectura islámica, es la mezquita, es el lugar para la oración. Y lo más curioso es que su diseño básico, el original, se inspira en algo tan sencillo como la casa del profeta Mahoma en Medina, que tenía un gran patio. Y todas las mezquitas, más o menos, tienen las mismas partes. Tienen el alminar, que es la torre desde la que se llama la oración, el patio, con una fuente para purificarse antes de rezar, y luego la gran sala de oración. Dentro de esa sala hay un muro, la quibla, que siempre mira hacia la Meca. Y en ese muro, un pequeño nicho, el mihrab, que marca esa dirección sagrada. En fin, como hemos visto, la huella de esta civilización fue inmensa. En la ciencia, en la filosofía, en el arte, hasta en lo que comemos. Así que para terminar queda una pregunta en el aire. ¿Cuántas cosas de nuestro día a día, cosas que a veces ni vemos, son en realidad un legado de aquel poderoso imperio?